porque quiero hablar de los antecedentes de la esclavitud. Vamos a desenterrar un poco la historia. La esclavitud no empezó en América ni con los barcos negreros. La esclavitud es tan antigua como la civilización misma. Y su origen está profundamente ligado al poder, ligado a la guerra, a la desigualdad social, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la esclavitud en la prehistoria antes que se descubriera, sí, que el hombre inventara la escritura. Ya existía la esclavitud. Eran prisioneros de guerra que eran usados como mano de obra. Entonces, ellos, en la prehistoria, ellos agarraban a los enemigos y los apresaban y los convertían en esclavos para mano de obra, ¿no? Las mujeres eran capturadas, eran forzadas a servir o a reproducirse, imagínate tú. No era una institución sistematizada aún, pero ya existía el concepto de dominación total. Luego en el antiguo Egipto, en Mesopotamia y esas civilizaciones antiguas, el Código Hammurabi ya regulaba la esclavitud como algo legal, pues llegó a ser legal. Se podía esclavizar por deuda. Por ejemplo, si tú me debías plata a mí, yo te podía ser mi esclavo. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que yo soy esclavo tuyo. Bueno, se podía esclavizar como castigo legal o como guerra. Los esclavos podían comprar su libertad, pero la mayoría no lo lograba. En el antiguo Egipto usaban esclavos para construir templos, tumbas y trabajar también en campos. Muchos eran prisioneros de guerra de las campañas militares. La esclavitud no era racial, era funcional, era lo que a mí como poderoso me convenía, pero no tenía nada que ver con lo racial en las primeras de cambio, ¿no? Luego en la Grecia, en la Roma antigua, la esclavitud se volvió institucionalizada y central para la economía. Por ejemplo, en la Grecia clásica, hasta el 30% de la población podía ser esclava. ¿Qué te parece? Los esclavos eran propiedad sin derecho alguno, no tenían derecho a nada. Y se usaban para trabajar en minas, en agricultura, tareas domésticas como educadores también, como educadores. Y en Roma, los romanos llevaron la esclavitud a un siguiente nivel. Los romanos, prisioneros de guerra, piratería, nacidos, por ejemplo, de una madre que ya era esclava, eh, eran pasados a ser esclavos, eran vendidos por deudas, por ejemplo, también. La economía romana dependía completamente del trabajo esclavo. Algunos esclavos se convertían en gladiadores, otros en tutores, otros en escribas, y en fin. Luego en la Edad Media, en Europa, disminuyó el esclavismo clásico y surgió la servidumbre feudal. Es diferente, pero también era muy restrictiva, ¿no? En el mundo islámico, la esclavitud continuó, se comerciaban esclavos africanos, europeos del este y asiáticos. Surgieron los mercados de esclavos en África y Medio Oriente. Eso se ha visto en películas, ¿no? Pero bueno, así como que un bazar. Mira que este fin de semana en el círculo militar, un bazar. Entonces la gente alquila su stand y pone su puesto allí y vende lo que tenga que vender. Bueno, vamos a hacer un bazar de esclavos. Entonces, bueno, mira, tenemos este esclavo, bueno, como se ve en las películas, ¿no? Aquí tenemos a Chachito. Mira, no es muy alto, pero bueno, él es divertido y no sé qué y tal. Y llegar, miren, mide 1 metro. Para ver, mire, tiene todos sus dientes, pues está saludable. Sí, porque para vender un esclavo, bueno, el esclavo tiene que ser funcional, ¿no? Estás vendiendo un obrero, tiene que tener salud, fuerza. Si era una mujer, bueno, tenía que tener ciertos atributos físicos también. Eh,
A ver, en la esclavitud transatlántica, a partir del siglo XV en adelante, Europa, o sea, lo que era España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, ellos iniciaron el comercio de esclavos africanos hacia América. Y aquí es cuando no podían ver un negrito, pana, porque... De acá. Recuerden que la esclavitud, eso venía del poder. Entonces se calcula que más de 12 millones de africanos fueron trasladados en condiciones infrahumanas. La esclavitud pasó a ser una institución funcional a ser racial. Ahí es cuando la esclavitud pasa a ser racial. Ya deja de ser, ya deja de tener aspectos de poder y económico, sino racial. Esto a partir del siglo XV más o menos. Eso justificaba que ciertos pueblos eran inferiores. Entonces, bueno, ahí comenzó todo. La esclavitud, hay que decir, no nació del odio, nació del deseo de poder, repito, de producción sin costo, nació del deseo del hombre dominar al otro, pero con el tiempo se disfrazó con ideas de superioridad racial, de superioridad divina, de superioridad cultural. Yo soy más inteligente que tú, yo soy más culto que tú, mi cultura es más grande que la tuya, y eso hacía que justificase lo injustificable. Entonces allí comenzó a ser la esclavitud, pues ya un tema racial y bueno, eh, todavía, parece mentira, ha hecho tanto daño la esclavitud, el racismo, ha hecho tanto daño que todavía en el siglo XXI, año 2025, todavía estamos padeciendo eh, esas consecuencias. Déjame preguntar aquí, eh, porque hay un detalle aquí que se me había pasado, pero quiero hablar de la esclavitud en Estados Unidos, porque es importante, porque en Estados Unidos todavía se nota sí, todavía quedan ahí rasgos de racismo, ¿no? Entonces, la esclavitud en Estados Unidos no solo fue un capítulo oscuro, hablando de los negros, ¿no? Fue la columna vertebral económica y moralmente podrida sobre la que se construyó buena parte del país. Entonces, los orígenes vienen desde el año 1619. ¿Se acuerdan la canción esta de Joe Arroyo, Rebelión? En los años 1600, bueno, 1619 llegan los primeros africanos esclavizados a Virginia, traídos por colonos británicos. Inicialmente, algunos trabajaban como sirvientes por contrato, pero muy pronto el sistema derivó en esclavitud vitalicia y hereditaria, centrada en personas africanas. La esclavitud era legal, normalizada. ¿Qué tal? Era normal tener esclavos en la casa, negros. La mano de obra barata, abundante, la economía del sur, por ejemplo, en los estados del sur de Estados Unidos, hay mucha población africana, o sea, de orígenes africanos, población negra. Entonces ellos ahí cultivaban algodón, tabaco, caña de azúcar, dependía de plantaciones extensas, trabajo intensivo. Y comenzó una especie de ideología racial. Se justificó con teorías pseudocientíficas y religiosas que afirmaban que los africanos eran inferiores y estaban destinados a servir, imagínate tú. Estoy hablando de los años 1600, ¿qué te parece? O sea que el ser humano, por ser negro, ya era un ser inferior. Bueno, Hitler lo creía así también. Ese pensamiento hitleriano, para Hitler solamente la raza aria, la raza pura, blanca, era la válida. Eh, porque Hitler hubiese tenido éxito, medio mundo
hubiese dejado de existir. Nosotros no estuviéramos aquí. Pero nosotros los latinos somos mezclados, imagínate tú. Entonces, el comercio, Europa vendía armas, vendía bebidas, vendía ron, por ejemplo, vendía textiles en África. África entregaba personas esclavizadas. Estas eran llevadas a, a América en barcos negreros, que llaman. Los productos cultivados por los esclavos, algodón, azúcar, etcétera, volvían a Europa. Entonces fue un negocio brutal, fue un negocio sistemático, masivo. La vida del esclavo en Estados Unidos no tenían derecho ni acceso a la educación, podían ser vendidos, podían ser castigados, violados, asesinados sin consecuencias legales. Era increíble, hay mucho documento gráfico de eso y mucha película también que habla de eso. Se les prohibía aprender, leer, escribir, claro. Eso es una vieja técnica, ¿no? Cuando tú tienes cuando tú tienes súbditos, tienes gente allí a la que no le permites formarse y desarrollar su inteligencia, los vas a tener allí de esclavos siempre, ¿no? Así no los golpeas, así no los agredas físicamente. Las familias eran separadas con frecuencia. Eso causa mucho dolor, mucho resentimiento. Resentimiento que aún parece mentira. Eso fue en los años 1600. Todavía ese resentimiento queda allí en buena parte de la cultura afroamericana. Algunos intentaron escapar hacia el norte con ayuda de redes clandestinas como el Underground Railroad. Y bueno, y después vino la Guerra Civil en 1800, ¿no? ¿Se acuerdan de Norte y Sur, aquella serie de Patrick Swayze? El conflicto principal fue la esclavitud. Los estados del sur querían conservar el modo de vida, plantaciones y esclavos. El norte era más industrializado, entonces estaba en contra de la expansión de la esclavitud hacia nuevos territorios, querían acabar con eso. Ganó el norte, afortunadamente. Abraham Lincoln firmó la proclamación de la emancipación y se acabó esta vaina, se acabó la esclavitud. Vámonos, 1863, Abraham Lincoln. Luego vino la enmienda 13, ni la esclavitud ni servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos. Pero había una excepción, había una excepción, como castigo por un crimen debidamente condenado. Si un esclavo, si un negrito por allí cometía un crimen, entonces, bueno, sí, pasaba a lo que llamaron una esclavitud carcelaria. Por eso es que inclusive hoy en día hay mucho afroamericano que trabaja casi gratuitamente. Están en cárceles, presos. Ahora, realmente terminó la esclavitud, y eso con esto nos vamos a la pausa. No del todo, no del todo. Vino después las leyes de Jim Crow que legalizaron la segregación racial. Vino el Ku Klux Klan, ¿se acuerdan? Que sembró terror en comunidades negras. El trabajo forzado, disfrazado de prisión, suspensión del voto, la pobreza estructural, el racismo sistemático. En la actualidad, la esclavitud formal terminó, pero el racismo estructural, eso permanece, gente. Eso permanece. Las desigualdades en acceso a salud, a educación, a justicia, a vivienda, eso son herencias directas de ese pasado. Hoy se lucha contra la esclavitud moderna y un sistema penal que aún se lucra con trabajo forzado. Entonces, la esclavitud en Estados Unidos no solo fue un problema del pasado, fue un sistema diseñado para deshumanizar, para lucrarse con cuerpos humanos. Y sus efectos siguen vivos, disfrazados de leyes, de pobreza y de desigualdad. Entonces, eso, increíble que tantos siglos después todavía hayan secuelas de aquella barbarie, ¿no? Que sigue siendo la esclavitud. Afortunadamente, bueno, mucha gente ha superado eso, ¿no? Y afortunadamente nosotros los latinoamericanos,
a ver, a pesar de que también sufrimos la esclavitud en momentos pasados, el latinoamericano no tiene ese resentimiento que tiene el negro proveniente de África. Nosotros somos más, nosotros no tenemos, nosotros no venimos de esa cultura racial o racista, mejor dicho. Para nosotros, y lo digo con plena convicción, sobre todo nosotros los venezolanos, nunca, en líneas generales, somos una cultura en la que el color de piel nunca ha sido un problema, un detalle. Y hablo en líneas generales, porque de verdad, yo a mis años el racismo nunca fue un tema de discusión. Nunca lo vi. Y realmente, we are the same fucking shit. Todos los seres humanos somos lo mismo. Y el color de la piel no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. O sea, todo es a consecuencia de lo aprendido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a una pausita, ustedes no se muevan porque estamos hablando de la esclavitud, ya hablamos de los antecedentes, de todo eso que siempre es importante saber. Y al regreso vamos a hablar de la esclavitud moderna.